Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Cyber Tuesday, el espacio donde cada primer martes de cada mes compartimos experiencias, reflexiones, estrategias reales para fortalecer la conciencia en ciberseguridad. Hoy estamos presentando un episodio que hemos titulado Aprender del error, el poder de equivocarnos en ciberseguridad. Y realmente es un tema que nace de la realidad que vivimos en la industria, porque por supuesto los errores también enseñan. Venimos pues de un mes, octubre, súper movido, el mes de la ciberseguridad, donde cada año nos recuerda la magnitud del trabajo que realizamos quienes estamos en esta profesión. Fueron semanas intensas, llenas de eventos, charlas, campañas, simulaciones, que nos invitan no solo a mirar hacia adelante, sino también a mirar hacia adentro. Y precisamente de eso se trata el encuentro de hoy. No vamos a hablar de ataques sofisticados ni de vulnerabilidades técnicas, vamos a hablar de errores, de nuestras simulaciones que no salieron bien, de las campañas que no conectaron con la gente y que los clics que hicimos que nos trajeron problemas y errores. Porque en realidad es ahí donde más aprendemos. Equivocarnos muchas veces pensamos que nos debilita, pero realmente nos humaniza. Y entendemos entonces el valor del error, que es esencial para construir esa cultura, esa conciencia y hacernos más resilientes al riesgo. Bueno, y para hablar de este tema tengo el privilegio de contar con un invitado muy especial, mi gran amigo Andrés. Andrés es pues un experto, un referente en el medio sobre el tema de cultura organizacional, el desarrollo humano. Y bueno, quiero darle la bienvenida y que sea el propio Andrés que se presente. Andrés, bienvenido a este espacio. Bueno, primero que todo, buenos días para todos, buenas tardes para algunos y muchas gracias Juan Carlos, por el espacio. Y haría solamente una salvedad en la presentación y es, yo le regalo el título de experto porque soy amigo de decir, si me vuelvo experto, me vuelvo experto del ayer. Y precisamente, si lo vamos a conectar con el tema de hoy, que es el error, quien es experto puede castigar inclusive la posibilidad de aprender de sus errores, porque entre más expertos seamos, menos posibilidad de poder observar el error con más tranquilidad. Eso nos va a pasar a los expertos. Eso es un sesgo normal del conocimiento, entonces es bueno como que más bien alejarse de esa idea. Seamos unos eternos aprendices Me de gusta estos eso, temas para que así podamos me avanzar gusta mucho. y cuesta. ¿Sí? Y bueno, doy fe que tu humildad te representa totalmente. Y Muchas oye, gracias. y ahora que comentas eso, que interesante, tengo mi director de riesgo tiene una frase que a mí me encanta, ¿no? Dice que no hay prueba mala, que así todo salga malo, hay algún aprendizaje con respecto a eso. Y aquí quiero empezar a conversar un poquito sobre esos errores comunes que ocurren en el tema del awareness, porque comienzo con algo que he visto repetirse en muchas organizaciones en la región. Mira, hacemos campañas de concientización que se ejecutan tan solo una o dos veces al año y se dan por cumplidas. También contenidos genéricos, copiados de modelos inclusive anglosajones, que no conectan con nuestra verdadera cultura. Muchas veces métricas enfocadas en solamente cumplimiento, no en realmente un cambio de comportamiento. Quisiera saber, a mi querido Andrés, qué comentarios nos tienes al respecto. Pues mira, fíjate que tú has dicho, yo creo que tres de los elementos claves. Uno, métrica que no solo de cumplimiento, sino de cobertura. Ay, capacité tantos o hice una inducción con tantos y entonces hice las 12 del año. Eso es solamente un indicador de cobertura. Yo creo que ahí hay un punto muy importante. Y tal vez, Juan Carlos, siendo honesto, el mayor de los errores que nosotros, los profesionales de seguridad, no son las personas, somos nosotros, no hemos entendido muy bien, creería, es el propósito. ¿Para qué hacemos esto? Claro. ¿Para qué? ¿Sí? Más allá de cumplir con un modelo de gestión, ¿cuál es el propósito real de educar a una persona? ¿Sí? ¿Qué buscamos con Si eso? es por, Correcto. exacto, si es por el sentido de satisfacer un programa o estrategia de seguridad, entonces podríamos decir, si mis líneas están bien leídas y por favor la audiencia no se lo tome personal, sí.
si están en esa, eh, que simplemente estamos llenando nuestro anaquel del ego porque estamos diciendo que nuestra estrategia cumple con una dinámica de la cultura. ¿Sí? La pregunta que habría que hacerse es, ¿eso le interesa, sirve, es de utilidad y conecta, potencia, fortalece realmente a la persona que lo está viendo? ¿Sí? Ahí habría Esa sería un... una muy buena pregunta, Andrés, que tendríamos que hacernos. Fíjate, yo veo esto más bien como unos síntomas. Y así, bueno, dice nuestro querido amigo común Mauro Graciosi, él tiene una frase que dice, el fracaso de la awareness en Latinoamérica se basa que se enfoca pues en una estrategia que se mide por actividad y no por impacto. Y esa frase, la primera vez que la escuché, dije, wow, es verdad, todo el tiempo estamos tratando de ver las actividades, pero ¿qué impacto está teniendo eso en nuestros colaboradores? Y yo le ¿Qué opinas? sumaría, sí, yo le sumaría que ya ni siquiera el impacto, o sea, hay que ser granular. Y el granular es cuál es el comportamiento que estoy modificando, porque esto se trata de modificar comportamientos. Yo diría, yo ampliaría la visión de Mauro, que lo he escuchado varias veces y creo que coincido con él en muchos aspectos, pero hay que ser más granular. Bueno, si yo hago este X ejercicio, el que sea, ¿cuál es el comportamiento que va a impactar? Entonces usted tendría que tener una matriz de comportamiento versus actividades. Eso sería su mapa y eso sería el derrotero. Es decir, si yo quiero modificar este comportamiento, necesito una o n actividades con una o n intensidades, con una o n tecnologías o con uno o n conversaciones. Y eso me podría decir, el impacto ya lo volví algo granular. ¿En qué lo voy a convertir? En comportamientos demostrables, que se tienen que sostener en el tiempo. Entonces, no es que no me guste, no es que me guste. Pero la gamificación, para poner un ejemplo. ¿Qué Ok. tiene la gamificación de interesante? La gamificación tiene interesante. Todo el que hace ejercicios de gamificación, nosotros los técnicos no entramos a entender un poco cuáles son los efectos neuropsiquis de una gamificación. Te pone alegre, sube la dopamina, Ujú, sube la ujú, oxitocina, sube ujú. la que más dopamina. Pero resulta que nadie, como nosotros no estudiamos eso, entiende que la dopamina es como esas candelas de cerillo. Tú las prendes y se van a apagar. Decir que el propósito de gamificar, pues sí, sale el hombre elicitado en sus estados y dice, qué buenísimo, me pareció genial el juego y aprendí de ciberseguridad. 5 días después su dopamina ya bajó. De hecho, puede estar sobrellevado con su estrés en el cortisol. Y todo lo que hiciste hace 5 días, eso ya se borró. Si no lo Sí, trabajas con otras cosas. Entonces, si te fijas, nosotros no estamos detrás de como, bueno, sí, es que phishing, 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 phishing. A veces hasta siento que las personas del común ya están intoxicadas saturada, de la sí. palabra phishing, pero que tú le dices a cualquiera, le dice phishing. Pero sigue siendo el Sí. vector, Andrés, sigue siendo No, el no, no, vector no, más ojo, ojo, utilizado. no lo cambiemos de nuevo. Y eso nos Exacto. tiene que dar vergüenza a nosotros los de tecnología y seguridad, porque tanto herramientas, entrenamiento, un mes que me parece, yo soy muy crítico de muchas cosas, yo digo, podríamos celebrar el mes de octubre como el mes de la sensibilización, pero entiendo el propósito. Pero no, no, Claro, no puede ser que solo sea octubre, tiene que ser es todo el año. correcto, es correcto, Y, es y correcto. después terminamos diciendo, el vector número uno de ataque es el phishing. Y entonces, estamos haciendo todo esto, existe todo esto, y aún el phishing, el adversario lo tiene claro, una cosa que nosotros no tenemos tan clara. Él trabaja con la psiquis de las personas y nosotros Sí. trabajamos con la cobertura, con la Y lo prueba, hemos con la hablado, Andrés, certeza. lo hemos hablado millones de veces, cómo ahora estas campañas que están utilizando la hiperpersonalización, lo que tú mismo hablabas, ese nivel granular donde ellos buscan, este, prácticamente esas campañas masivas ahora se convierten como una especie de spear phishing, porque en vez de tirar un anzuelo de quien muerde, ellos están
buscando carnadas específicas para cada una de sus víctimas. Y yo quisiera preguntarte, Andrés, desde tu experiencia en liderazgo y ese tema de cambio cultural que tú siempre promueves, ¿por qué crees que las organizaciones repiten los mismos errores en sus programas de concientización? Incluso, escucha bien, sabiendo que no funcionan. Pues yo pienso que es por el fenómeno del post, así como cualquier incidente. ¿Por qué una empresa sufre un incidente nuevo? El mismo incidente. No otro, sino Exacto. el mismo. Eso El mismo es un incidente. patrón, es un patrón que se Eso, repite, como que le pero vuelvo a hacer lo mismo. ¿en dónde pasa eso? ¿O por qué pasa eso? El por qué es muy sencillo. Cuando tú analizas, ves que la fase de qué aprendimos de todo esto no se hizo. O sea, es decir, Lecciones tú no aprendidas tuviste fundamental. un tiempo. Lecciones aprendidas no es escribir el proceso y escribir en una hoja, no, es sentarnos y hacer lo que recientemente descubrí que me pareció fantástico y es, tú no aprendes, o sea, no hay aprendizaje con la reflexión solamente, sino cuando piensas en la reflexión es cuando se produce el aprendizaje. O sea, la acción, te hicieron un phishing, terminaste, lo contuviste, todo bien. Ahí no ¿Y está el ahora qué? aprendizaje. ¿Y ahora qué? Viene ¿El cuando ahora me hago qué? la pregunta, bueno, viene cuando me hago la pregunta, bueno, y me siento con todo, listo, ¿qué aprendimos de esto? Venga, pensemos qué aprendimos. En ese momento, con esa conversación, con la actividad que tú quieras, no importa, pero con esa conversación, con la actividad que tú quieras, es cuando se produce un verdadero aprendizaje que te va a hacer decir, ¿sabes qué? No, tenemos que modificar nuestro proceso, tenemos que modificar y me lleva a hacerlo de una manera distinta, que te puedo dar la garantía de que el mismo no lo vas a volver a sufrir. De pronto sufrirás otro, está bien, pero el mismo, igualito, no. Ahí sí, no, no, sí lo Dicen, hace de esa manera. dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Has escuchado eso, verdad? Esa Sí, frase claro que creo que la sí. venimos Esa frase, repitiendo muy muchas sabio, veces. muy Andrés, sabio. cómo podemos transformar ese error de awareness como una mala campaña, un mensaje mal recibido, o convertir eso en una oportunidad real para conectar con nuestra gente? Fíjate que ya no estamos utilizando, como tú mencionaste, tras bastidores, el mal uso de la palabra usuario, que somos nosotros, siempre estamos hablando de los usuarios y los usuarios son identificadores del sistema. Y a mí me encanta esa parte que tú dices que cada persona es única y irrepetible. ¿Cómo podemos Sí. utilizar esos errores de awareness para tener una oportunidad real de conectar con las personas? Bueno, entonces, lo primero que yo veo y pienso es nuestra relación con el error. Yo defiendo mucho la tesis que hay que saber separar dos palabras, culpa de responsabilidad. ¿Sabe? Son dos palabras que no están conectadas, no son conexas y hay una línea muy amplia entre las dos, muy, muy. Nosotros regularmente somos mucho más amigos de buscar culpables que Sí, de asumir responsabilidades, porque es más fácil, ¿no? ¿Eh? claro. Entonces, si quiero Es convertir humano, es un... parte del ser humano, Sí, ¿no? Es la sí, naturaleza humana. sí. Digamos que no tanto como de la naturaleza humana, sino más bien de la forma en cómo nosotros buscamos protección nuestra, ¿sí? Con individuos que está formado con un ego, bueno, en fin, pero eso es otra historia. Pero si queremos convertir, como lo mencionas, un error en una cosa clave es, lo primero, hágase responsable. Entonces, ejecútelo y yo diría, el profesional de seguridad debería, en primera instancia, de verdad que sigamos la tarea porque todavía creo que Juan Carlos, tú que trabajas más en el tema, yo te veo conectado más con esto y puedes ayudar a motivar, exhortar, invitar a las personas, los profesionales de seguridad, a que dejemos de estar tratando a las personas como objetos. No son usuarios, son Como personas. usuario, exacto, exactamente. Me De- encanta esa parte. ¿Quieres capitalizar errores? Deja de tratarlos como un objeto. Hay que buscar empatía, Entonces, Andrés. Hay que buscar esa sí, empatía que te he escuchado mencionar muchas veces, porque creo que el papel, ¿qué papel juega realmente la empatía en los programas de concientización? ¿Podemos realmente enseñar seguridad sin conectar emocionalmente con las personas? es imposible, imposible. No, no hay posibilidad, no hay, no hay.
aquí podríamos traer al más racional, al que tú quieras, y se caerá de su propio peso, porque al final de cuentas, ¿por qué se llaman emociones, Juan Carlos? De energía, moción, de movimiento. O Ah, sea que interesante. al final del día, una acción Es lo que te es mueve a una actuar, correcto. energía que se va a movilizar, cualquiera que ésta sea. Entonces, si tú lo pones a solamente, para no meterle esoterismo a la vaina, solamente a neurociencia y a las ciencias básicas de nuestro comportamiento, con la sola, para eso existen rabia, ira, angustia, enojo, las 5 básicas y alegría, esos 5 son movilizadores de acción. Claro, Entonces, si yo le vivo metiendo miedo a la persona, entonces la sobredesbordo para que haya es inacción, que también es una acción, claro, totalmente, ¿sí? totalmente. Entonces, al final de cuentos, yo estoy haciendo es un abuso y no estoy entendiendo como muy bien que todo esto es realmente un tema emocional y no es un tema de conocimiento. Yo hoy por hoy defiendo mucho la tesis que sensibilización no es enseñar a las personas a que sepan de phishing. A eso están las tecnologías, pero a las personas sí hay que a enseñarles, a ayudarles y juntos construir es un protocolo para que haga ese mire, piense y actúe. Entonces Mire, hace un proceso para intervenir la acción rutinaria e inmediata, el pensar para poder actuar. Entonces, claro. y que con ello pueda, Eso normalmente rompe la ingeniería social. Ese tal, detenerse un segundo y pensar, tal cual, ¿realmente debo tal dar cual. clic acá? ¿Realmente hay un príncipe en Nigeria que me está dejando un dinero? ¿Realmente tengo un premio de Amazon si tengo como 6 meses que no compro nada en Amazon? Eso es Exacto. interesantísimo. Mira, y Sí, hablaste de phishing, pero bueno, las simulaciones de phishing son una herramienta poderosa, Andrés, pero también yo creo que una de las más mal utilizadas. El error común es creer que basta con una campaña al año o buscar que caiga la mayoría de la gente y luego publicar los resultados en un tablero. Yo creo que eso es el principal error que cometemos. Porque yo creo o siento que el verdadero propósito de una simulación no es castigar ni exhibir. Es como tú mencionaste anteriormente, es entrenar el hábito de detenerse antes de hacer clic. clic, Y mencioné también que son hábitos que se deben formar, que son con la frecuencia, la variedad y la retroalimentación, que son básicas. Pero quisiera preguntarte, Andrés, en estas simulaciones solemos celebrar cuando los usuarios no caen. Pero ¿qué pasa cuando sí caen? ¿Cómo puede un líder convertir ese error individual en una lección colectiva? Mira, yo siempre pienso que cuando, o creo, más bien, y lo experimenté hace muchos años, es mejor que caiga y que no caiga. Claro, Porque cuando tú te pones a leer un poco en investigación, lo que hacen con estos ejercicios, me leí hace unas semanas un paper de investigación muy interesante que hicieron una serie de pruebas de phishing y las conclusiones interesantes de los que no cayeron no era porque sabían, era porque lo habían obviado, o sea, por completo, no, o sea, la no le lectura prestaron y atención, no le prestaron atención a en él. la conclusión, casi que su conclusión es, las pruebas de phishing son ineficientes porque hay personas que las dan, pasan por alto. O sea, que era mejor, o su otra conclusión es mejor que caiga, porque con eso podemos entender un patrón de por qué cae, Claro, claro, ¿sí? Y claro, cuando entiendo el patrón del por qué cae, lo mejor es tratarlo con la persona directamente, no tratarlo colectivamente. Colectivamente vendrá la lección de, oiga, tenga en cuenta, pero individualmente. Yo en algún momento practiqué una cosa que me gustaba mucho. Cuando alguien infringía cualquiera de estas cosas de entrenamiento, yo me inventé una cosa que se llamaba el café del viernes. Y el café del viernes llamaba a la persona que caía o en una prueba o bueno, lo que sea. oye, qué bueno eso, me Y nos, gusta. y nos sentábamos a tomarnos un café. Y yo le contaba historias y él me contaba las historias. Y terminamos hablando después del suceso. Pero Claro, entonces buscaba también entender un poco
Y no estoy hablando de una, bueno, claro, es una empresa no grande, pues, no pequeña, pero eran 1.000 empleados. Pero los viernes era muy juicioso, yo me sentaba a tomarme mi café con uno que otro que caía por ahí. Entonces, sí, Yo, entonces, dale. ¿Mm? sí, yo siempre, bueno, siempre comento que realmente estas campañas de phishing y todas estas herramientas es realmente un arte hacerlo. Porque obviamente tener tanta idiosincrasia, tantas empresas de diferentes rubros, tantos individuos únicos, irrepetibles, es realmente un arte. Y muchas veces estas campañas, la otra vez vi un meme que era como una historia, un cómic que decía, mira, viene la campaña de phishing, viene un correo que va a decir café, no sé qué cosa, y para que no hagan clic. Entonces, obviamente, eso se conecta con lo que estás diciendo, porque los mismos usuarios ya se están regando la voz de que va a venir una campaña de phishing, porque bueno, porque se filtró o porque en los patrones de generación de la campaña no se lanzó todo de manera masiva, sino que se hizo de manera escalonada, que muchas veces le da información a los usuarios como para que no caigan en eso, pero al final es verdad. Es preferible que caigan porque ahí tú estás viendo los patrones y estás viendo a qué realmente los colaboradores son más sensibles a hacer clic o inclusive ahorita con estas cosas horribles de los account takeover, donde tienes una página igual de Office 365 o de Gmail y supuestamente estás entrando al SharePoint o necesitas descargar un archivo y las personas entregan las contraseñas, las credenciales, inclusive los segundos factores de autenticación. Y eso es Ujú. game over. Tú sabes que una vez que el usuario entrega las contraseñas, el login y el password y entrega su token o su segundo factor de No hay nada que autenticación, hacer. es game over. Ya el usuario Ya está no. adentro. Ya, perdón, ya el atacante está adentro. Y desde la perspectiva del aprendizaje humano, ¿por qué crees que repetir estos ejercicios como simulaciones es más efectivo que recibir solamente información teórica? Bueno, ahí yo diría, le pondría un complemento. Es bueno hacerlo, pero también hay que tener un equilibrio. No se pueden estar haciendo 12 pruebas de phishing al año, ni por error. O sea, lo primero que te diría, estos ejercicios son buenos porque ayudan es a desarrollar de una manera distinta esa capacidad de reconocimiento. Son buenos, pero no hay que exagerar con ellos. Adicional, que yo diría, son buenos y necesitamos utilizar diferentes estrategias. No puede ser la única. No solo el aula, no solo el juego, no solo la campaña de phishing, o sea, no puede ser una sola isla la que utilice, porque recuerde lo que está al frente. Es que no nos podemos desligar de lo que está al frente. Lo que está al frente es el comportamiento que estoy modelando. En la campaña de Claro, phishing me ayuda en un pedacito, el entrenamiento teórico me ayuda en otro pedacito. Y yo diría, ya no tendremos que hacer ese entrenamiento teórico, sino las conversaciones más bien presenciales me pueden ayudar para una cosa. Y así con cada uno de estos pero indudablemente la campaña de phishing con balance y con mucho sentido de en qué momento es ideal, da claro, un claro. buen indicador que nos ayude. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pienso que las campañas pueden ser más efectivas si tomamos en cuenta factores como el tiempo, la hora, el momento. No es lo mismo una campaña que tú tires un Black Friday y hables de Black Friday que tienes una campaña de Black Friday, no sé, en enero y la gente como que, bueno, esto como, o el Día de los Enamorados, entonces de repente haces una oferta súper tentadora. Y bueno, por eso digo que es un arte realmente hacerlo, ¿no? Y obviamente las Así es. organizaciones este, tienen también que ver, yo me acuerdo que antes cuando uno cometía una infracción de tránsito, este, por lo menos yo que soy de Venezuela, no, tenías que ir a un sitio, un cuartito donde te dan una clase y entonces tenías que estar 2 horas escuchando que porque te comiste la luz, que la velocidad y todo eso. La gente creo que por no ir al Sí. cuartico ese estaba más tentada a no cometer infracciones, pero obviamente cuando eres recurrente, ese tipo de actividades tienen que aumentar. Entonces, obviamente tú tienes que de alguna forma medir qué impacto está teniendo para ver con qué periodicidad vas a hacer las campañas. Pero estoy de acuerdo contigo que no debemos sobresaturar tampoco a nuestros colaboradores con tantas campañas de phishing porque puede ser contraproducente. Es como todo, pues. A ver, Tú bien lo como mencionaste, todo, como todo. es como todo, ¿cierto?
Y yo quería decirte, tú me dijiste phishing, phishing, pero bueno, Andrés, todos los caminos conducen al phishing de una u otra forma. Ahora tenemos Oh, phishing de sí, querying, smishing, ya yo, no. imagínate, Phishing es y seguirá siendo muy apetecido por lo fácil, o ahora hoy muy automatizable, ahora hoy muy conectado con las emociones de las personas. Entonces, y cuando digo fácil es que pues realmente es un recurso de crimen muy cómodo, no tiene que invertir demasiado el adversario. Entonces el sí, adversario es costo eficiente, sí, ¿eh? El adversario sí. es costo eficiente. Y no importa cuántas capas de tecnología tengamos, mi querido Andrés, la ingeniería social siempre encontrará su camino, tú lo sabes. Así es, Y así es. después, y detrás de cada incidente hay un factor humano, una distracción, como tú bien mencionaste, es una emoción, inclusive hasta una falta de claridad. Y aquí yo quisiera preguntarte que muchas empresas reportan un error no, porque le da miedo. Aquí el tema de no reportar, de no decir lo que te está pasando, y no necesariamente con el tema de las campañas o que son muy poderosas, pero no compartimos la información y los atacantes, los adversarios lo hacen muy bien. ¿Cómo se construye una cultura donde la gente se sienta segura de decir, me equivoqué? Bueno, entonces yo creo que aquí es donde otro mea culpa para los profesionales de seguridad, porque no han construido lo que ya existe como concepto, que es la famosa seguridad psicológica. No existe, es seguridad, no existe seguridad psicológica, que es eso que tú me estás diciendo, que yo tenga la tranquilidad de si yo reporto no me van a señalar, porque el problema de no reportar no es no reportar. El problema es que la persona va a reportar. ¿Qué es lo que experimentas? Si tú haces una encuesta y le preguntas, ¿por qué no reporta? Porque lo primero que van a hacer es señalarme. Entonces, ¿de quién es la Claro, responsabilidad? ¿Del área de seguridad o no? Que se ha encargado de construir un tablero en donde, si tú reportas, entonces a ti te señalo. Y eso lo tenemos que deconstruir es nosotros. Entonces, nuestro trabajo, totalmente. muy probablemente los líderes de seguridad van a tener que trabajar muy juiciosamente en construir estos ambientes de confianza psicológica que permitan tener unos espacios de conversación, porque eso es lo que es seguridad psicológica, es crear un espacio en donde yo pueda conversar, decir me equivoqué y nadie me señale. Una cosa es Claro. la culpa y otra cosa es la responsabilidad. Ahí es donde entra a jugar esas dos Extraordinario, variables. extraordinaria reflexión, Andrés. ¿Sí? Andrés, ¿qué le dirías a estos, a los CISO, los líderes de seguridad, todos los que nos están escuchando? Tenemos audiencia que de verdad trabaja en el medio, usa las herramientas. ¿Qué le dirías para que de alguna forma vean el error no como una amenaza en vez de verlo como una oportunidad? ¿Qué le dirías a esas personas que trabajan como CISO, líderes de seguridad, con respecto a esto? Estaba pensando en, bueno, yo lo voy a decir como lo hago yo con algunos. Claro, Y es, claro, yo, adelante, yo adelante. siempre, yo siempre hago una pregunta. Tú no te equivocas. Y lo digo porque he trabajado con CISOs como su mentor y su coach. Entonces yo le pregunto, ¿tú no te equivocas? Sí, pero es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque es distinto. No, entonces, bueno, al final del día creo que el mensaje que quiero dejar es, hágase la pregunta de si usted no se equivoca, para que así, a la luz de esa pregunta, separado usted Buenísimo. de esa respuesta, pueda entender un poco cuando otra persona se equivoca. Entonces, yo siempre les he dicho a los profesionales de seguridad, ¿quién es más responsable? ¿El que se equivoca o el que no supo utilizar ni las herramientas, ni explicar, ni ayudar a modelar el comportamiento, que es el que verdaderamente tiene el conocimiento? La persona de contabilidad no tiene el conocimiento del phishing. Quien debe saberlo somos nosotros. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Sí? ¿Dónde está el Excelente, error? excelente, ¿Ah? excelente reflexión de cierre. Y bueno, ya para finalizar, estos 30 minutos, Andrés, se me pasaron volando, de verdad. Y Así bueno, como un nosotros castillo siempre, de... sí, hombre, en ciberseguridad, bueno, como en la vida, el error tenemos que entender que no es el enemigo. El silencio sí, Andrés. Ujú, Cada clic equivocado, cada simulación fallida, cada usuario confundido es una oportunidad. ¿Para qué, Andrés? Para fortalecer perfecto. nuestra defensa colectiva. Así es. Es eso que siempre hablamos. Y bueno, debemos Es, siempre aprender del error,
aprender del error, por supuesto, nos hace más conscientes, más empáticos y más resilientes. Y cuando una Tal cual. organización logra eso, la ciberseguridad deja de ser un conjunto de controles para convertirse en ¿qué? En una cultura viva. Te Así agradezco es. profundamente, mi querido coach Andrés, por acompañarnos y compartir, por supuesto, tu visión y a todos ustedes por ser parte de esta comunidad que elige aprender. Incluso, por supuesto, Andrés, de nuestros tropiezos. Quien Entonces, no está, unas palabras de cierre final y ya les tengo otros anuncios a nuestros. yo, yo digo, quien no está dispuesto a equivocarse, no está dispuesto a aprender. Perfecto. Es así de simple. Me No llevo hay esa otra frase. opción. Me llevo ¿Sí? esa frase. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Para el mes de diciembre tenemos un tema súper interesante que son las tendencias. ¿Qué viene en el tema de ciberseguridad? ¿A qué nos tenemos que Bueno, preparar? ¿Cuáles son las nuevas tácticas, técnicas y herramientas que están utilizando los adversarios para hacer su fechoría? Así que bueno, muchísimas gracias. También quería recordarles que todos los asistentes de hoy vamos a enviarle un documento con los 10 errores más comunes que estamos viendo en todos los temas de awareness. Eso lo van a recibir en sus correos electrónicos. Y bueno, que tengan un excelente día y muchísimas gracias Andrés por acompañarnos y a todos por su asistencia el día de hoy. cuídense Muchísimas mucho. gracias. Bye bye.